Y yo quiero compartirte esto. Cuando yo estaba bastante pequeña, yo viví una temporada muy difícil de mi vida. Mi madre se enfermó de cáncer terminal, paró en el hospital. Los médicos decían que no había esperanza, que no había solución para su enfermedad, que todo estaba perdido, que no se podía hacer nada en esa situación que mi madre estaba atravesando. Yo me encontraba siendo una nena muy pequeña, con miedos, con inseguridades, preguntándome dónde está Dios en este momento difícil que mi madre está atravesando. Y lo que yo no entendía era que Dios más adelante me iba a mostrar su gloria, me iba a mostrar su poder, me iba a dar la respuesta de lo que yo le estaba preguntando en ese momento difícil de mi vida. Yo le estaba diciendo, ¿dónde está Dios? Mientras mi madre sufre y está muriendo lentamente en un hospital con un cáncer terminal que está a punto de arrebatarle la vida. Yo le hacía a Dios tantas preguntas en ese momento de mi vida, donde no tenía respuesta. Era un silencio completo, donde yo no entendía el porqué, la razón. De hecho, sentía que estaba sola, que Dios no escuchaba mis oraciones, que Dios no escuchaba lo que yo le estaba preguntando en ese momento de mi vida. Y yo recuerdo que un día mi madre sale del hospital, en lugar de todo mejorar y de todo marchar bien. Recuerdo que le dan un diagnóstico a mi madre donde le dicen que tiene 15 días de vida. Solamente tenía 15 días para que ella se despidiera de sus seres queridos, y antes de esos 15 días podía morir. Había muchas posibilidades de que pudiera morir. De esos 15 días de vida ella no iba a pasar, porque ya no iba a soportar su cuerpo el cáncer que había invadido todo su cuerpo. Y en ese momento en el que todos estábamos sufriendo, en especial mi madre, que era la que tenía que cargar con esa enfermedad, con ese cáncer que estaba invadiendo todo su cuerpo, que había invadido todo su cuerpo, yo recuerdo que mi madre se aferró a la fe, se aferró a un milagro y se aferró a creerle a Dios. Ella, con las pocas fuerzas que tenía, fue a la iglesia y le creyó a Dios que Dios podía sanarla, que Dios podía libertarla de ese cáncer que había invadido su cuerpo. Con las pocas fuerzas que tenía, ella decide buscar a Dios, ella decide aferrarse a un milagro, ella decide creer que lo que para los hombres era imposible, para Dios era posible. Mi madre le creyó a Dios y Dios la sanó, efectivamente Dios hizo un milagro. Los 15 días de vida que los médicos le habían dado, ahora se convirtieron en años de vida, años de salud, años sin cáncer, sin enfermedad, años donde ahora puede testificar la gloria, la grandeza y las maravillas de Dios. Y en ese momento entendí que Dios sí estaba escuchando mi oración, que Dios sí había escuchado la oración de aquella pequeña nena que tenía miedo de perder a su mamá, que tenía miedo de todo lo que estaba pasando sin entenderlo. Y cuando Dios visitó a mi madre con la sanidad, entendí que existía un Dios, que existían los milagros, que Dios tiene el poder de hacer cosas grandes, asombrosas y maravillosas. Entendí que lo que para nosotros como seres humanos es imposible, para Dios es posible. Dios me visitó con la respuesta en el momento que yo había perdido todas las esperanzas, en el momento que yo había decidido rendirme y creer que no existía un Dios. En ese momento Dios me visitó y me dio a conocer que sí existe Dios, que existe su amor, su favor, su gracia y su misericordia. Y en ese momento de mi vida entendí que cuando nosotros llevamos nuestros problemas, nuestras crisis, nuestra enfermedad, nuestros fracasos, nuestras derrotas, la depresión, la ansiedad, lo que estemos atravesando en las manos de Dios, vamos a ser atendidos por Dios, no seremos ignorados. Dios será nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Dios va a ser ese socorro, esa ayuda. Dios va a ser ese Padre y va a saber abrazarnos en nuestros momentos de crisis, en nuestros momentos difíciles, en los momentos duros que estamos atravesando en nuestro diario vivir. Dios siempre estará ahí. Por muy difícil que parezca el camino, Dios no va a renunciar a ti, Dios no va a renunciar al propósito que Él ha depositado dentro de ti. Así que necesitas entender que en los momentos difíciles de la vida Dios siempre está como ese Padre fiel que sabe amarnos, que sabe cuidarnos, que sabe protegernos, que sabe levantarnos de ese momento difícil de nuestras vidas. Así que si eres una persona que habías perdido tu fe, tus esperanzas, que habías perdido las ganas de vivir, de luchar y de continuar, necesitas saber que hay un Dios que puede ayudarte en medio de tus caos, de tus crisis, de tus derrotas, de tus fracasos, de tus caídas. Dios puede ayudarte en medio de esos momentos difíciles. Así que si quieres alcanzar el éxito, no te rindas. Si quieres conquistar el milagro, no te rindas. Si quieres
alcanzar el propósito para el que tú fuiste creado, no te rindas, porque con lo de mi madre aprendí que si queremos conquistar lo grande que Dios ha preservado para nosotros, nunca debemos de rendirnos. Aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, debemos de tomar la decisión de levantarnos, de ir en la dirección de Dios y de decir, sea lo que sea que yo esté atravesando hoy, no me voy a rendir. Sea lo que sea que yo esté pasando en este momento de mi vida, yo decido levantarme, yo decido creerle a Dios, yo decido conquistar lo que Dios dijo que yo conquistaría. Mi madre me mostró que en las últimas horas y momentos de su vida, ella se aferró al milagro y recibió el milagro que estaba esperando recibir. Ella le creyó a Dios cuando todo el mundo le dijo, para ti no hay salida, para ti no hay solución, para ti no hay esperanzas. Cuando los médicos le dijeron, vayan, cómprenle en el ataúd, preparen una ropa bonita para que a esta mujer la puedan enterrar dignamente, que sean los últimos días de felicidad en casa, háganla reír, regálenle momentos maravillosos, porque serán los últimos momentos que ustedes compartan con ella. Pero entonces Dios tenía un plan mayor que el plan que los médicos le habían dado a mi madre. Dios tenía un propósito mayor que el diagnóstico que los médicos le habían dado a mi madre aquel día. Así que necesitas entender que Dios va por encima de la ciencia, Dios va por encima del problema, Dios va por encima de las crisis, Dios va por encima de tus caídas, Dios va por encima de tus fracasos, Dios va por encima de tus miedos, de tus derrotas, de tus momentos difíciles. Dios va por encima de todo. Así que no te detengas. Y aunque haya gente que ya te haya dado un diagnóstico, sea lo que sea que te dijeron, te dieron una palabra de maldición, te declararon el fracaso, la derrota, alguien dijo vas a morir de esa enfermedad, vas a morir de ese trastorno, vas a morir en medio de esa depresión, de esa crisis, de esos problemas que estás atravesando hoy. La gente es especialista dándote diagnóstico, pero la gente puede hablar y puede decir lo que ellos quieran decir, pero mayor es el Dios que está contigo. Y si tú le crees a Dios, Dios va a estar por encima de toda palabra de maldición, Dios va a estar por encima de toda palabra que alguien dijo para que tú fracasaras. Dios estará por encima de los diagnósticos del médico, de aquel resultado, de aquel examen que no salió como esperabas y te dijeron, lamentablemente tenemos que decirte que no podemos hacer nada por ti, que vas a morir. La gente puede decir en la tierra lo que quiera decir de ti, pero si en el cielo Dios ha determinado una palabra, mira, cree, confía y espera en Dios, porque la palabra que el cielo determinó para ti se va a cumplir, porque Dios es el creador de la vida, de la existencia, de todas las cosas. Así que nadie puede detener la vida que Dios a ti te ha dado. El propósito para el que tú fuiste creado y diseñado, el hombre no lo va a detener, porque tu vida está en las manos de Dios. Bendiciones.